Como lo prometido es deuda, esta es mi opinión del retiro de oscuridad realizado en la finca Arcobaque, dirigido por Fernando Malcún. A quien esté interesado en este tipo de retiros, le vendría bien tener un sano escepticismo al triunfalismo de las personas que han sido grabadas recién salidas del retiro y a promesas de que en 2 semanas en un apartamento a oscuras te va a cambiar la vida. En la vida usualmente nada es tan bueno ni tan malo como lo percibimos inicialmente. Este retiro me llamó bastante la atención ya que debe tener algún tipo de similitud a los rituales de la antigüedad, y el proceso bioquímico DMT también me pareció bastante interesante. Desafortunadamente no lo puedo recomendar, ya que quien lo lidera, en mi opinión, es un tirano inflexible, que no practica lo que predica, que maneja un sistema de creencias anticuado y se siente retado si no coincides con él. La dinámica del primer día va a ser algo así. Vas a pasar la mayor parte del tiempo integrándote con los demás participantes. Eventualmente te hacen un examen con una máquina de una amiga de Fernando que dicen que mide el aura, y luego eventualmente tienes una charla con Fernando en privado. En esta charla Fernando trata que le cuentes todos tus rollos e indaga sobre tu vida, mientras él entierra la cabeza en su portátil y cuando la saca sale con conclusiones supremamente simplistas. Tiene el tacto de un arquitecto haciéndose pasar por psicólogo, y si tus respuestas son más bien cortas, toma un tono autoritario y demanda más. Fue cómico como en un momento en esta charla, él hace una afirmación completamente equivocada de mi vida. Yo le digo que está errado y él me dice que no, que yo le acabo de decir eso. Yo le digo que no, que eso no es cierto. Él entierra la cabeza en su portátil y dice, ah sí, tienes razón. Y es que este es el problema durante todo el retiro. Él trata de atarte a su interpretación de tus palabras durante todo el tiempo. Para los interesados hay que entender que vas a estar a la merced de este caballero y la señora del oficio. Cosas que uno hubiese pensado que eran sencillas dependen de ya sea la voluntad o la disponibilidad de la señora. Por ejemplo, una noche a la cena pedí un sándwich o algo diferente porque no me gustó el platado de pasta insípida que nos sirvieron. Pero casi que tocó regarle a la señora. No sé si Fernando la tenía muy ocupada haciendo algo. En algún momento dije que las manzanas verdes me parecían muy ácidas y solicité si nos podían traer manzanas rojas. No lo hicieron. Lo solicité nuevamente. No lo hicieron. Una tercera vez y me dijeron que las habían puesto en el mismo plato. Teniendo en cuenta que estás en un retiro de oscuridad, es imposible diferenciar las manzanas verdes de las rojas. Pedí un tapete de yoga. No me lo trajeron. Curioso porque a la semana siguiente o a 2 semanas de ese momento iban a tener un seminario de yoga. Pedí miel a las noches. Solo me la trajeron una vez. Las comidas en general estuvieron bien. Además de esa pasta y una o que otra cosa, la mayoría de cosas estaban ricas. Nos sirvieron jugo de naranja con banano que los naturistas dicen es tóxico. Fernando dice que todo lo que nos sirven está diseñado para ayudar a realizar viajes astrales, pero fue bastante desagradable como en una ocasión me acusa de no estar comiendo el suero costeño, cosa que sí estaba haciendo. Era el té que me parecía muy amargo y no me lo estaba tomando. Entre comida y comidas, si te aguantas por 2 semanas, manís, fruta seca, manzanas y bananos, no vas a tener problema con ese tema. Máximo puede haber 9 personas en el apartamento, 3 por habitación. Si eres de sueño ligero puede ser bastante desagradable que haya gente que ronque y ronque duro. En mi grupo habían 2, uno en mi habitación y otro en la habitación vecina. Las instalaciones estaban bien, aunque la puerta que daba al comedor rechinaba bastante y te despertaba cuando la gente iba o venía. La puerta principal también hacía bastante ruido y se sabía que Fernando estaba por ahí porque la trataba de cerrar a la fuerza y hacía bastante ruido. Volviendo al tema de tacto, me acuerdo como en mi grupo solo habían 3 mujeres. Ellas compartían una habitación. Fernando se les burló ante todo el mundo diciendo que estaban gastando demasiado papel higiénico. También las acusó de que estaban botando el papel por el inodoro. Ellas dijeron que no lo estaban haciendo. Pero igual me pareció de mal gusto la forma como Fernando lo mencionó. El primer desacuerdo que tuve con Fernando fue en la charla inicial. Fue por algo que llaman cadenas genealógicas. Él lo saca de un libro llamado El libro azul de la decodificación biológica o algo así. Yo no le creí mucho lo que me decía, por sobre todo porque he leído a Brian Weiss, y pareciese que las almas saltan continentes, razas y géneros y no están atadas a árboles genealógicos. Pero a Fernando le fue imposible aceptar que yo estuviese en desacuerdo, y desde ese momento me tildó de un tipo difícil. Él mismo me lo admitió más adelante.
Si tú no coincides con Fernando, él va a tratar de inducir sus conceptos a la brava durante todo el retiro, y eso no viene bien. Del punto de no practicar lo que predica, además de la tolerancia, aceptación y este tipo de cosas, después de nuestra primera charla, yo le pregunté a Fernando que qué se hacía de seguridad en la finca. Él me dice, ¿seguridad? ¿Qué es eso? Solo necesitas seguridad si crees que la necesitas. Yo pensé, pues muy bien. Pero luego me di a enterar que la finca tiene alarmas y hay una persona que vive ahí constantemente. El retiro tiene una fuerte dinámica de grupo, a pesar de que no te lo dicen antes de, o por lo menos no me lo dijeron a mí. Pero si no gustas compartir tus rollos con el grupo, y menos después de oír sus conclusiones simplistas, Fernando constantemente busca forzarte a compartir. Si te mantienes, te dice que estás perdiendo tu dinero y tu tiempo y que no vas a lograr nada. Pero si gustas hablar, te manda a callar, demerita y mofa tus creencias si no coinciden con las de él. Tal y como ocurrió cuando él malinterpreta el curso de milagros y yo lo corrijo. Cuando contradices a Fernando, él tiende a decir que su maestro Gerardo, a quien dice deberle mucho, le dijo que eso no es así. Eso no es un gran argumento. Curiosamente, cuando Gerardo muere, solo los de la librería La Era Azul en Bogotá le ayudan a su viuda, a quien se le vino una crisis financiera por la muerte de su esposo. Aunque Fernando y otros discípulos no tuvieron ningún problema con empezar a dictar cursos de lo que Gerardo les enseñó. Es bastante fácil echarle flores a los muertos. La discusión del curso de milagros termina con él agitado, diciéndome que no volverá a mencionar ese libro, que fue su error. Vaya forma de terminar una discusión. Aunque más adelante, cuando yo mencioné a Brian Weiss, él nuevamente usa la mofa y resuelve decirme que no le importan los libros que yo haya leído y solo me pide que escuchen. En repetidas oportunidades, otros participantes le pidieron que se quitara el reloj, ya que emitía una luz roja cada 2 o 3 segundos, pero a él constantemente se le olvidaba hacerlo. En varias oportunidades le sonó el teléfono. Yo le dije que tuviese más cuidado con eso y en un tono irónico me dice, ¿te parece? Ese es el tipo de persona que Fernando Malcún es cuando se siente retado, ya sea con razón o sin razón. La mayoría de charlas se realizan en una sala que consta de varios sofás y unas colchonetas. Yo me siento más cómodo con la espalda recta y resolví tomar mi silla del comedor y sentarme en ella. Ya que no estaba compartiendo en las charlas, porque me cansé de que me mandara a callar, resolví poner la silla en el pasillo, a unos escasos pasos de la entrada abierta de la sala. De ahí podía ir al baño sin molestar a nadie y todavía podía escuchar los rollos de los otros compañeros y las torpezas con las que salía Fernando. En estas charlas Fernando entra con un aire de arrogancia. No se molesta en preguntar si todos están presentes o no, y quizás está muy acostumbrado a que la gente le sirva. En varias oportunidades le pide a alguien que le traiga una botella de agua de la sala. Tomó un buen rato para que él se diera cuenta que yo no estaba en la sala pero adjunto, y se mostró sorprendido al sonido de mi silla, a lo cual me dice en un tono autoritario, ¿qué es ese ruido? Yo digo, una silla. Él dice, ¿por qué tienes una silla? Yo digo, porque me siento más cómodo en una silla. Se notó que le molestó mi decisión, pero no dijo nada en ese momento. Fue más adelante que trató de forzarme a sentarme con el grupo. Me acuerdo cómo me dijo si me podía pedir un favor. Yo le digo, pedirlo lo puedes pedir. Él me dice, hazme el favor y te sientas con nosotros. Yo digo que no. No le gusta y me repite que estoy perdiendo el tiempo y el dinero. Yo tranquilamente digo que estoy en desacuerdo. Pasa un rato y me pide directamente el favor de que me siente con el grupo. Yo nuevamente digo que no. Insólitamente sube el tono y repite, hazme el favor y te sientas con nosotros. Yo me mantengo y digo que me siento más cómodo donde estoy, y él inmediatamente me amenaza y dice que es mejor que me vaya. Parece ser que estar en desacuerdo en silencio lo encontraba a él insoportable. Se viene una discusión fuerte, en la que yo le llamo un psicorrígido, intolerante sin tacto ni percepción, y él me demerita llamándome un niño chiquito y tergiversa la información que yo le dije en privado, haciéndola pública ante el grupo. O sea que hay que tener cuidado qué se le dice en privado porque lo puede cambiar y usar en tu contra en público. Como él me siguió amenazando, diciendo que si seguía así, que era mejor que me fuera, yo le digo, listo, devuélvame mi dinero. Él accedió, pero luego me dice que cómo planeo regresar a Bogotá. Yo le digo que si alguien en su entorno no me puede llevar al pueblo, de donde puedo coger un bus. Él dice que no. Entonces queda planeado a que me voy en la mañana. Fernando, que ya recobra un poco la compostura, dirige una meditación en la que pide imaginar colores y se va.
Finalizando la cena regresa y me pide hablar conmigo en privado. Yo accedo. Se disculpa conmigo. Dice que no debió de haber demeritado mi sistema de creencias y se disculpa por haberse salido de centro. Pero procede a seguir tratando de convencerme de sus ideas. En algún momento yo le digo que ni él ni yo podemos probar que nuestras creencias son las ciertas, tales como quién creó el universo. Pero él dice que sí, que él todo lo que él dice y lo puede comprobar y lo ha comprobado. Quizás sería más justo decir que todo lo leyó o que todo se lo dijo Gerardo. El único ejemplo de una mayor percepción que me mencionó fue alguna vez haber visto a uno de estos sanadores tailandeses que dicen hacer cirugías psíquicas. Durante la charla que tuve con él, en ningún momento se habló de ser tolerante o buscar algún tipo de acuerdo donde se me respetaría que yo estuviese en desacuerdo. Por eso finalmente me voy. Pero me pide que reconsidere y que tome la decisión en la mañana, y que si mi decisión finalmente es de irme, que me devuelve mi dinero. Me da una cifra en dólares, a pesar de que yo pagué en pesos. Yo estúpidamente accedí a la cifra que me dio, pero hay algo que decir de hacer negocios de dinero con una persona que está en un retiro de oscuridad sin calculadora y otro que no lo está. El dinero que me devolvió no equivale al tiempo que faltaba, y eso me parece bastante desleal. La charla termina con Fernando recomendándome un libro de David Hawkins. Curioso, porque Fernando habla bastante mal del curso de milagros, dice que Jesús no tiene tiempo de bajar a la tierra a escribir a máquina, y David Hawkins habla muy bien del curso de milagros. A la mañana siguiente, Fernando llegó después del desayuno. Actuó como si nada y empezó a promocionar sus viajes a Egipto y a la India. Después de un muy buen rato, me pregunta que cuál es mi decisión. Yo respondo que así no puedo continuar. Es curioso porque, a pesar de que todavía no había hecho una decisión o no había tomado una decisión, Fernando ya le había dicho a la señora del aseo que recogiera mis cosas. Hubiese sido bastante incómodo que mi decisión hubiese sido permanecer, porque ya mis cosas no estarían en el puesto en las que las puse, una cosa que es supremamente importante cuando realizas un retiro de oscuridad. Fernando Malcún dice que es magnífico en traducir lo complejo en sencillo. Yo creo que es lo opuesto. Sus discursos son largos y aburridos. Basta leer sus reflexiones a la desaparición del universo para darse esta imagen. Y es mi impresión que tiene cero percepción y menos tacto. Es cerrado a conceptos que vayan en contra de los suyos y su conocimiento en su mayoría viene de libros. Si su maestro Gerardo no lo dijo, entonces no es cierto. Y Gerardo ya lleva muerto más de una década. Para los que estén todavía interesados en realizar el retiro de oscuridad con Fernando Malcún, les repito, es bueno tener un sano escepticismo al triunfalismo que demuestran las personas que él mismo grabó momentos después de salir del retiro. Los beneficios de este tipo de cosas son más evidentes meses después, no segundos después.